En Sin Distancias dirigimos ahora nuestra mirada hacia la antropología. Hoy queremos acercarnos a un tema clásico, fundamental de la reflexión antropológica, pero a la vez muy cercano, tan cotidiano y actual que nos permite adentrarnos con facilidad en la antropología. Nos referimos a los dones, hablaremos de la importancia de los regalos y por qué son fundamentales para la consolidación de la sociedad. Honorio Velasco Maillo, catedrático de Antropología Social y Cultural, y Julián López García, profesor del mismo departamento, son dos de los autores de Equipaje para aventurarse en antropología, temas clásicos y actuales de la antropología social y cultural, que permite iniciarse en esta ciencia. Hoy nos acompañan para ayudarnos a comprender el valor del regalo en las sociedades humanas, una cuestión vinculada al concepto de reciprocidad. Nos dirigimos hoy sobre todo a los alumnos de acceso de la asignatura Antropología, del curso de acceso para mayores de 25 años, de la asignatura, de Antropología. Aunque estos temas es muy posible que interesen también al resto de los alumnos, no solo de acceso, sino también de grado e incluso de máster, que en el departamento se van encontrando con diferentes materias en los cuales algunos de estos temas de los que hablamos aquí es posible que los vayan encontrando y les sirvan y las reflexiones que presumiblemente podamos ahora proponerles les sirvan también para ser usadas en otras asignaturas. En el curso de acceso, cuando diseñamos su contenido, incluimos una serie de temas que no siempre están directamente desarrollados en lo que se suelen considerar manuales de antropología, aunque en parte sí. Sobre todo nos interesaban temas que por un lado conectaran con las cuestiones actuales de las sociedades humanas contemporáneas, incluidas naturalmente las nuestras, y que los alumnos sean capaces de reconocer en sus propios entornos. Por ejemplo, el tema sobre el que hoy vamos a hablar, los dones, es decir, los regalos. Si queréis, también este tema se englobaría dentro del concepto de reciprocidad, que es una de las maneras, diríamos, por las cuales caracterizamos un tipo de relaciones entre los individuos, también entre los grupos, que se caracterizan por la contraprestación de bienes y servicios, en principio sin mediar un elemento, iba a decir paradigmáticamente mediador, como es el dinero. Aunque no necesariamente este tipo de relaciones estén exentas de interés. Interés no en el sentido monetario, mercantilista de la palabra, sino interés en el sentido de que las acciones, diríamos, que se ponen en marcha, que se ponen en juego con transferencia de bienes o con prestación de servicios, es posible que tengan intenciones, diríamos, para los sujetos, intenciones de aprovechamiento, intenciones de algún beneficio. Antes de nada, quisiera también dar la bienvenida para este mismo programa al profesor Julián López, con el cual comparto, junto con la profesora María García, comparto la responsabilidad de la docencia en antropología. Hola, Julián. Hola, muy buenos días, Honorio. Pues efectivamente el tema de los dones es un asunto fundamental de la reflexión antropológica. Este tema lo has desarrollado estupendamente en nuestro manual de Equipaje para aventurarse en antropología, y ahí planteas, entre otras muchas cuestiones, la importancia del regalo. ¿Para qué sirve el regalo y por qué es fundamental para, digamos, la consolidación de las sociedades humanas? Sí, esta es la cuestión. O sea, por un lado, parece que está muy difundida la idea de que en las sociedades actuales,
de que el regalo es una especie, diríamos, de acción suplementaria. Quiero decir con acción suplementaria, quiero decir una acción que parece que no está contribuyendo de una manera decisiva y de una manera directa a algo relevante dentro de diríamos, de las necesidades de supervivencia de los individuos y de los grupos humanos o de las necesidades sociales fundamentales. Pero esta visión es engañosa. No es propiamente el regalo una acción suplementaria. Si nos fijamos bien, el regalo está a lo largo, diríamos, y a lo ancho de toda la vida cotidiana. Es decir, aun en aquellos individuos que se supone que están buscando casi continuamente el interés y el aprovechamiento, hay una parte sustantiva, diríamos, de su acción que no parece estar regida bajo ese código y que incluso está esperando necesariamente, espera, diríamos, que se le trate y que se relacionen con él en este sentido de una manera, no voy a decir generosa, estrictamente generosa, pero sí en cierto modo desinteresada. Es decir, no parece que es posible concebir toda la vida como actos continuos de interés, de aprovechamiento. Es decir, toda la vida buscando el beneficio. Es decir, toda la vida haciendo factura. Y al mismo tiempo hay algo que yo creo que es fundamental de nuestra reflexión como antropólogos en torno al regalo, que contrariamente a lo que se pueda pensar sobre que el regalo es dar, nosotros, desde Marcel Mauss, hemos asentado que el regalo está compuesto por una tríada de elementos. No solamente es dar, sino también es recibir y es devolver. ¿Por qué es tan importante tanto el dar como el devolver? Eso es muy interesante que en lo que acabas de señalar, Julián. Es decir, es posible que en el regalo hayamos dado mayor relevancia o hayamos subrayado mayor relevancia a ese aspecto, diríamos, de la secuencia que es dar. Pero a poco que se reflexione sobre ello, se verá que la necesaria respuesta a la acción de dar forma parte de la propia acción, porque si no, no tendría sentido. Es decir, al dar debe de corresponder una recepción. Y aún más importante es, como ya subrayaba Marcel Mauss, que es apuntar que tras la recepción no se rompe la relación, sino que efectivamente se continúa. Y este aspecto sustantivo, diríamos, de la continuidad de la secuencia de acciones de dar y recibir, se basa en esa tercera fase de la que estabas hablando, que es devolver. Uh-huh. Es decir, es invertir la relación de la acción de donación, invertirla, de manera que la secuencia continúe. Es decir, uno de los aspectos sustantivos que el ensayo sobre las dones de Marcel Mauss, basado en un estudio comparado con procedencia de datos etnográficos de muy distintas culturas, puso de manifiesto y subrayó, uno de los aspectos fue precisamente que la continuidad de la vida social tenía que estar basada en una clave de acción en secuencia. Uh-huh. Esa continuidad resulta vital para entender por qué hay un cemento entre los individuos para formar parte de una sociedad. Sí, a mí hay un concepto que me gusta mucho de la reflexión de Marcel Mauss en torno al regalo, y es cuando él afirma que el regalo tiene, digamos, como un valor, una propiedad agonística, como que cuando alguien recibe un regalo le quema entre las manos, está contento por haber recibido, pero no se siente plenamente a gusto hasta que devuelve. De hecho, pues incluso en muchas sociedades, pues hasta a veces también en nuestra propia cultura, a la gente le gusta en muchos casos más regalar que recibir regalos, como que se siente más plenamente humano, digamos, cuando ha completado una secuencia y ha devuelto, porque habría problemas, y lo encontramos a veces cuando hay culturas que se entienden como
superiores o tienen cierto complejo de superioridad con respecto a otras, que solamente donan y parece que no están esperando nada a cambio. Esos receptores de ese tipo de regalos se sienten minimizados, achiquitados. Por eso no podría funcionar, parece, según estás contando en tu texto, no podría funcionar bien una sociedad si no hay pues ese énfasis en la devolución, ¿no? Sí, es la clave. Así que frente a esta idea, diríamos más bien simplista, de que en el regalo lo importante es dar, en esta concepción compleja del regalo en secuencia, en estas fases que antes has indicado, de dar, recibir y devolver, frente a esa idea, más bien desde la perspectiva antropológica estamos percibiendo la profundidad de este conjunto de acontecimientos que forman la vida social. Esta profundidad está en muchos matices. Uno de estos matices es cómo es posible que este conjunto de acciones básicas parece que estén ordenando la vida social y ese orden en la vida social se ha diferenciado según las distintas sociedades y a la vez en algunos casos esté consolidando posiciones desiguales y en otros casos, sin embargo, está fomentando la igualdad social. Es decir, aspectos sustantivos de cómo es la estructura de las sociedades, de cómo es también la dinámica de la vida social de las sociedades, están, como se ve, muy asociados a lo que es la práctica de lo que llamamos así en términos generales regalos. Claro, como estabas diciendo, hay un cierto sentido agonístico en esta secuencia de acciones. Y ese cierto sentido agonístico puede conducir, por un lado, a reforzar la igualdad o, por otro lado, a mantener, incluso consolidar, incluso intensificar la desigualdad. El ejercicio, diríamos, de esas posiciones, del dar y del recibir, en algunas sociedades es concebido, la posición de dar es superior, la posición de recibir es inferior. Pero esa primera desigual posición se puede inmediatamente después compensar si la secuencia continúa y se produce la devolución. Uh-huh. Si la secuencia no continuara, es decir, si se produce una mayor proporción de donaciones en una dirección, y por lo tanto de posiciones de receptor por parte de los otros, es posible que lo que se está haciendo no es otra cosa que reforzar la superioridad. Pero si se produce la secuencia, si se estimula la posibilidad, diríamos, de la devolución, pues se está trabajando para restablecer las igualdades. Esto hace ver hasta qué punto esa dinámica está tan entroncada en ya propiamente lo que es la estructura de las sociedades. Solamente el hecho de que se produzcan movimientos de ida y movimientos de vuelta, independientemente ya, sin entrar en lo que sería la valoración de la cuantía o de las calidades de los regalos. Es decir, antes de eso, solamente contemplando la dirección de los movimientos, ya vemos hasta qué punto la estructura social aparecería ya, diríamos, reflejada o incluso construida, o si se quiere simplemente dibujada, pues a la hora de ir describiendo los flujos, las direcciones de los flujos. Marcel Mauss solo quería subrayar un aspecto interesante. En algunas sociedades Marcel Mauss descubrió de qué manera los regalos quemaban. Cuando en el receptor le quemaban, quería decir que una vez recibido, y se supone que también habiendo producido ya la satisfacción de haberlo recibido, a continuación empezaba a quemarle. Esta idea de que le quema el regalo entre las manos es una idea muy bonita, muy interesante, muy curiosa, muy sugestiva, para subrayar hasta qué punto se había empezado a generar en él, en el receptor, la obligación de devolverlo. Sí, y tanto es así que evidentemente, sobre todo en sociedades que tienen algún tipo de carencia, de problemas, por ejemplo, de hambruna, como yo he estudiado, cuando hay
un regalo de comida, por ejemplo, hay una tendencia a veces instintiva a acumular y no devolver. Pero las sociedades humanas, y estoy pensando en los chortís de Guatemala con quienes trabajo, buscan estrategias para obligar a la evolución, para impedir que la tendencia instintiva a la acumulación, al egoísmo, a la ruindad, se aborte. Y, por ejemplo, lo que se hace es regalar comidas que tengan fecha de caducidad, que el receptor no la puede acumular y que se vea obligada a repartirla, que es otra forma de devolver, recibir y devolver comunitariamente. No reciben, por ejemplo, maíz en grano, sino siempre en forma de horchata o en forma de tamales en grandes cantidades que tienen que necesariamente que repartirlo a otros. Es decir, que no solamente está el hecho en sí de ser consciente, sino que los recursos sociales pues se organizan de tal modo que hacen obligatoria la devolución. Estas ideas básicas, como ven que estamos en principio desarrollando, pues por supuesto que darían mucho juego. El tiempo es corto y interesa que finalmente apuntemos un par de ideas más. Una de ellas es importante. Es decir, la manera como las sociedades humanas conciben también las relaciones con los seres sobrenaturales o con los otros seres pasa por las donaciones, las recepciones y las devoluciones, es decir, pasan por los regalos. Incluso la capacidad de la extensión, diríamos, de los grupos sociales en el sentido del contacto con otros grupos, por extraños que parezcan. Es decir, y la propia comprensión de la humanidad como conjunto pasa por la acción, por la puesta en marcha de acciones, de secuencias de acciones, de regalos. Es decir, en el regalo, en la acción del regalo y en esta secuencia de la que hemos hablado, hay unos aspectos importantísimos para lo que es la concepción de la humanidad misma y también incluso para las concepciones que la humanidad tiene sobre el más allá, sobre los seres sobrenaturales, sobre los otros seres. Hasta la ofrenda sería esto. Claramente, la ofrenda sería así. Bueno, creemos que con estas ideas básicas hayamos podido contribuir a un mejor conocimiento de la importancia de lo que significa el regalo en las sociedades humanas. Hasta otro día. Hasta otro día. El don es esencial en la sociedad humana y por lo tanto es un tema fundamental en la reflexión antropológica. Los profesores Honorio Velasco y Julián López, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, nos han invitado de esta forma a adentrarnos en esta ciencia que nos permite conocer mejor al ser humano, a los otros y a nosotros mismos.